Michael Smith aparcó su Nissan verde con raspaduras y pintura decolorada en el estacionamiento del restaurante de donde lo contrataron. La ubicación del local era casi completamente alejada de la ciudad. Lo único que mantenía el sentido de conexión con el mundo exterior era la hilera de postes de luz que brillaban en un color ámbar, uno detrás del otro, hasta ver por lo menos una gasolinera lejana que sería la única señal de haber vuelto a la ciudad. Michael salió del auto, con el frío intensificándose en su cuerpo por la ventisca calmada, pero húmeda y congelante de las 11:35 de la noche. Cogió su bolso corriente Jamsport y cerró la puerta de su auto con llave. Al meter la llave en la cerradura, bastó con una palanca hacia arriba para finalmente cerrar con seguridad la puerta. Bueno, si es que alguien se molestaba en venir estando a 2 kilómetros de distancia desde el pueblo. Abrió su bolso y guardó sus llaves para después sacar las llaves que su asesor de carrera dijo que le iban a dar para cuando iniciara su primera noche en el restaurante. Debes ser fan, ¿verdad? Un recuerdo se reprodujo en la mente de Michael cuando estaba buscando las llaves en su bolso. ¿Fan de qué? Respondió Michael al hombre que estaba del otro lado del escritorio. Fan de esa caricatura. Yo también amaba ese programa. Steve Raglan levantó unas llaves que estaban sujetas a un aro de plata para que la correa que estaba atada a estas quedara exhibida. Una correa que traía impresas las caras de unos personajes de caricatura. El oso es mi favorito. Ah, sí, eso. Creo que mi mamá quería que viéramos ese programa, pero era muy aburrido para mí. A mi hermano, a mí, me gustaba más Tom y Jerry, pero mamá decía que era muy violento. Eso no entiendo. Los niños son como esponjas. Absorben de una u otra forma lo que le llama la atención. Su mente está tan libre de saber qué tendrán para comer el día siguiente que su mente está en otra parte, fantaseando con animales parlantes. Sí, entonces, sí, lo del trabajo. Raglan sacó una carpeta de cajón de su escritorio y la puso frente a Mike. Mike la tomó y la abrió. Mike hojeó parte de lo que decía el informe y susurró parte de lo que estaba, al parecer, recientemente impreso. Local de comida y entretenimiento abandonado busca personal para cuidado y mantenimiento de sitio. Mm, Pero si el lugar está abandonado, ¿por qué piden personal? El dueño es muy sentimental con ese lugar. Es como su casa de juegos de la infancia. ¿Y cuánto pagan? Muy poco. $10 la hora. ¿Y el horario? Por favor, no en las noches. De 12 a 6. Michael dio un suspiro de frustración que trató de ocultar. Tendrá que pagarle más a Max si quería que se quedara más tiempo con Abby para cuidarla. ¿Y qué tengo que hacer? Vigilar que no entre nadie y que siempre esté limpio. Lo bueno es que no va a haber nadie para que ensucie. Michael escupió una pequeña risa. ¿Y no voy a necesitar ninguna capacitación? Ah, no, lo que necesites saber te lo van a informar por teléfono. Pero eso sí, son reglas muy estrictas si quieres pasar las primeras 5 noches. ¿Las primeras? Raglan tosió y su nariz inhaló fuertemente para luego acomodarse los lentes de la nariz. Sí, muchos que inician son adolescentes. Ya sabes, duermen menos que un búho. Descuidan lo que deben hacer la primera semana y son despedidos por la irresponsabilidad de la juventud. El señor Raglan explicaba la razón como algo que todo el mundo sabe o debería saber. Pero espero que contigo sea la excepción. Michael pensó en lo que le costaría tomar esta oferta de trabajo que tenía enfrente suyo. Pero si quería que Jane no se llevara a Abby, debía hacer lo que fuera. Ahí estaba, al mismo tiempo, con la única oferta de trabajo que parecía recibirlo con los brazos abiertos frente suyo. Lo tomo. Muy bien, solo necesito que llenes unos papeles y luego te contactaré con alguien más. Gracias, señor.
Michael estaba bebiendo los últimos sorbos de su batido azucarado, apoyando su espalda sobre uno de los postes que estaban cerca de la gasolinera. La luz del poste, en donde posaba, zumbía como si ya estuviera a punto de morir. Escuchó el lejano ladrido de un perro que se perdía en la oscuridad de la noche. $20 por un batido ice. 6 horas de mi vida en un lugar abandonado. Valdrán 3 batidos de una gasolinera en medio de la nada. Pero por lo menos Jane no se acercará a Abby, pensó Mike, los cuales fueron interrumpidos al escuchar las pausadas sirenas de una patrulla que se estacionaba junto a su auto. Michael sorbió rápido y con fuerza lo último de su batido para luego lanzar el vaso al contenedor de basura que estaba a unos metros más lejos. El vaso solo golpeó un borde del contenedor y cayó al suelo, desparramando el hielo de dentro del envase sobre el pavimento. ¿Sabes que arrojar basura es un delito?, escuchó Michael atrás suyo. Se volteó incorporándose, tratando de parecer profesional al presentarse frente a una oficial de policía, dejando su postura encorvada y poniendo sus hombros hacia atrás, enderezando su columna. No te hagas el adulto. Por algo estás aquí y no en un local de comida rápida. ¿Quién se cree ella?, pensó Mike. Tú eres Vanessa, ¿verdad? Vanessa Shelley. Mucho gusto. La oficial de policía abrió y acercó su mano para saludarlo. Mike la recibió para mostrar amabilidad y profesionalismo, si es que a ella la pudiera impresionar eso. Michael Smith, mucho gusto. Vanessa soltó una mirada que comunicaba falta de interés, ¿o era cinismo? Ella era una mujer más alta que él. Tal vez se decepcionó. Bueno, cualquiera era más alto que él. Su hermana menor lo podría ser cuando madure, si es que logra hacer que no consuma tanta azúcar. Creo que ya el señor Ragland entendió las instrucciones, dijo Vanessa, rompiendo el silencio tras el saludo y metiendo sus manos en sus bolsillos de su chaqueta. Ah, sí, dijo que me daría el resto de las indicaciones para cuando llegue al local. ¿Te habló de la energía? ¿La energía? La pizzería tiene una fuente central que se carga durante el día, pero durante la noche deja de recibir corriente para acortar los gastos de electricidad que el dueño del restaurante cubre. La energía que se reserva es para el encargado de vigilar la pizzería. Ese soy yo, ¿verdad? Wow, me pregunto por qué no estás en la universidad. Me trata como un niño, pensó Mike. Por un segundo intentó reír ante la respuesta de Vanessa, pero se tragó su risa. Bueno, asegúrate de no gastar mucha energía y vigila los monitores. Se han metido drogadictos y vagabundos. Algunos adolescentes vienen en Halloween para marcar, pero otros vienen de todos modos fuera de festividad. Vanessa, de sus manos, en sus bolsillos de su chaqueta de policía, sacó unas llaves de su bolsillo izquierdo. Cuídalas bien. Mañana en la mañana voy a estar aquí para que me devuelvas las llaves apenas hayas terminado el turno. Lo haré. No suena tan complicado. Vanessa acercó las llaves y Mike las tomó. Adiós, universitario. Vanessa se volteó y levantó una mano despidiéndose, estando de espaldas caminando hacia su patrulla. Mike suspiró. El frío del ambiente empezó a congelar su aliento. Volviendo de su recuerdo, Mike sacó las llaves que la oficial le había dado, cerró su bolso y caminó hacia la entrada del local. Sus pasos sonaban sobre el pavimento, haciendo eco apagado por el lugar. Había solamente un poste de luz funcionando en todo el estacionamiento, y la luz de la luna apenas podía brillar tras ser opacada por las nubes que cubrían el cielo de la noche. A unos metros de llegar a la entrada, Mike levantó la mirada y enfrente suyo pudo ver la silueta de un cartel que posaba encima de la entrada del restaurante, que hacía chirridos metálicos tras los breves golpes del viento. La silueta apenas se podía ver por la poca luz nocturna. Era de una figura, la figura de algún personaje, de algo que levantaba el brazo en forma de saludo, y que en su cabeza mostraba tener las orejas de un oso y un pequeño sombrero de copa puesto.
como si la silueta del personaje le estuviera dando la bienvenida a sus primeras 5 noches. Mike se limpió la suciedad de las manos en sus pantalones de cargo. Suspiró y cerró el panel eléctrico del cuarto de alimentación de la pizzería. Tomó el desatornillador que puso sobre el tubo que conectaba con el sistema contra incendios que estaba instalado horizontalmente cerca del panel y lo arrojó a la caja de herramientas que estaba entre sus pies para después cerrarla con candado. Eso no estuvo tan complicado. Si desconecto el sistema inteligente, entonces ya no se va a gastar energía innecesaria, pensó Mike tras erguirse del piso. Subió la mano y tomó la linterna que iluminaba el área de trabajo de Mike. Bloqueó el sistema magnético que sostenía la linterna en el tubo de acero pintado de la pared con una pequeña perilla que estaba en uno de los lados del mango de la linterna. Tomó la caja de herramientas y se dirigió hacia afuera del cuarto de energía. Mike caminó por el pasillo con la linterna levantada hacia adelante, con el haz de luz barriendo la oscuridad sin nada en el fondo que pudiera devolver el reflejo. Movió de un lado a otro la linterna, haciendo que las paredes del pasillo quedaran al descubierto por la luz de la linterna. Dirigió la luz hacia la pared derecha, sobre y el cual posaban extraños dibujos que al parecer fueron hechos por infantes. Los pasos de Mike sonaban con un eco profundo en el restaurante, mientras miraba cómo pasaban esos dibujos que de alguna forma le ponían los pelos de punta. Trazos irregulares de crayones de diferentes colores mostraban niños alegres, cuyo retrato de alegría no ponía nada cómodo a Mike. Bocas superabiertas y ojos que solo eran círculos trazados a crayón, que se extendían en papel arrugado y amarillento por el pasar del tiempo. La variedad de dibujos, cuyos colores estaban casi en estado de coloración, hacían que él acelerara el paso para simplemente llegar a su destino y acabar con ese espeluznante pasillo, y tal vez dirigir la luz hacia solo adelante la próxima vez que vuelva a este sitio del restaurante. Las herramientas sonaban cada vez más dentro de la caja metálica al caminar. Mike ya avistaba la puerta a la que se dirigía, hasta que vio una gran hoja de papel que tomaba gran parte de la sección de esa pared. La mirada de ese dibujo de alguna manera se detuvo en la mente de Mike, como si el tiempo se estuviera deteniendo antes de que... ¡Mierda! El grito de Mike sonó por el pasillo haciendo eco en el fondo. Muchos padres hubieran hecho un escándalo si hubieran escuchado a uno de los empleados del local decir esa palabra frente a los niños. Mike bajó su linterna junto con su mirada. Era un estúpido bote de basura en medio del camino. Mike lo pateó de su lugar y volvió la luz a la pared junto a la puerta a donde él se dirigía. Tras estar viendo la exhibición de retratos infantiles de propia interpretación de los personajes del restaurante, del oso, el pollo, el conejo y el zorro, el último lo dejó intrigado. Era un personaje que no había visto antes en todo lo que la pizzería podía exponer sobre las mascotas que representaban el local. Este era un conejo amarillo, de ojos verdes, con una gran sonrisa en la boca, que tenía un moño púrpura en el pecho, tomado de la mano con lo que parecía ser una pequeña niña de cabello rubio con coletas en su cabeza. Su casa de juego de la infancia, ¿no? Mike sacudió la cabeza y sacó las llaves de la puerta del cuarto, cuyo letrero decía partes y servicios. Entró y dejó la caja de herramientas sobre la mesa de trabajo.
Apartó rápidamente la mano al ver un extraño esqueleto robótico sentado en esa misma mesa. Lo iluminó por un momento con su linterna, así proyectando una sombra espeluznante sobre la pared posterior de la habitación. Mike salió del cuarto, con su corazón aumentando en ritmo, y cerró la puerta. Caminó a paso apurado pensando en lo que había ocurrido la noche anterior con ese pollo gigante. Qué bueno que desconectó el sistema inteligente, eso le quitaría complicaciones con la energía durante la noche. Tal vez no se vuelva a topar con esas cosas cerca de su oficina durante su jornada. Levantó su muñeca junto con sus dedos, apretando los botones de luz nocturna de su reloj digital mientras caminaba por el comedor hacia la oficina. Eran las 2:45 am. Llegó a la oficina y se sentó en su silla. Apagó la linterna y la puso sobre la mesa. Mike empezaba a pensar que debería venir de día antes de que iniciara su jornada laboral para familiarizarse más con el sitio. Recordaba lo aterrador que era ir a la escuela durante la noche cuando había una actividad especial. Hace muchos años, recordaba recorrer los pasillos vacíos a través de las aulas, con la oscuridad de la noche acechando asomándose por las ventanas del exterior. Pero ir las suficientes veces hicieron que solo fueran un lugar más, de día o de noche. Podría hacer lo mismo con este sitio, si le daba el tiempo lo suficiente. Mike volvió a mirar la hora. Eran las 4:45 de la madrugada. La noche pasaba tranquilamente. Mike encendió y apagó el sistema de cámaras cada 15 minutos para vigilar de paisaje muerto a paisaje muerto que los monitores pintaban en blanco y negro y con algo de estática los sitios de la pizzería, esperando a que algo ocurriera tras desconectar el sistema inteligente. Acercó la mano hacia el escritorio y tomó el switch que había zafado del panel de energía del cuarto de alimentación del restaurante. Mike lo movía en su mano, mirando las ranuras en donde estaban las latas de corriente y el interruptor que se asomaba en la pequeña caja de plástico negro. Al seguir dándole vueltas, vio unas letras dibujadas en una cinta blanca pegada a la caja de plástico. La cinta estaba amarillenta y arrugada, cuyas latas y resortes internos sonaban al mover la cajita negra. Las letras que estaban en la cinta tenían dos siglas, S-I. Mike suspiró y cabeceó un poco. Dejó el switch de nuevo sobre la mesa y cruzó los brazos para reclinarse sobre la silla, la cual sonó en un eco que se perdió en el pasillo de la puerta abierta. Sus párpados encerraron sus ojos por un momento. Mike impidió cerrar los ojos, pero pensar en el tiempo que había pasado sin que algo sonara, brillara o caminara por el lugar solo acarició su somnolencia. Se prometió descansar los ojos solo un momento, para después sentir cómo su conciencia se hundía en un profundo sueño. Michael volvió a levantar la palanca. Se sorprendió al oír que solo el sistema de ventilación sonaba en el techo. La locura había terminado, pero se quedó inquieto al recordar el detalle cuando examinó con desesperación el panel, que no había nada en el panel que podría darle corriente al sistema inteligente de la pizzería. Podía haber quitado el switch equivocado o haber alguna otra falla, o el señor no explicó nada de Raglan, no sabe realmente nada sobre el lugar. Tal vez, escuchó Mike fuera del cuarto. Ese sonido congeló su pensamiento por un instante, hasta que volvió a sonar.
Se oía al lado derecho de la entrada fuera del cuarto de alimentación, pero lejos. Mike por instinto apagó la linterna y la apretó contra su pecho con las dos manos. Sus ojos solo detectaban lo que no sabía si era luz que sus ojos luchaban por hacer ver o si su imaginación estaba dibujando cosas en medio de la falta de oscuridad. El sonido era pausado con un ritmo constante. Su ritmo cardíaco se elevó a uno más alto que el que le provocó la sorpresa al despertar de su siesta. Mike no sabía qué estaba allá afuera, pero el recuerdo de lo que había sucedido con el pollo ayer lo empezaba a llenar de impotencia. Mike no sabía qué hacer. No podía ver nada, solo sabía que la puerta estaba mirando directamente al panel sobre el cual su espalda estaba recostada. Mike alejó la linterna de su pecho y se propuso encender la luz solo un segundo para escanear su área y así armar una ruta de escape. Puso lentamente sus pulgares sobre el interruptor de la linterna, apuntándola hacia el frente, acumulando la fuerza en sus pulgares para mover el interruptor. Dejó de pensarlo y movió el interruptor. Arrojó el rayo de luz solo por unos segundos, viendo todos lados donde la luz pudiera iluminar, y la apagó. Sus ojos vieron lo suficiente. Una puerta a medio abrir que era su salida, pero enfrente de ella abrían varios estantes de metal, mesas y cubos de pintura estaban en obstáculos hacia su salida en un camino de aproximadamente 5 metros. Recordó que la luz del pasillo también se derramó sobre el piso del pasillo de afuera. Su corazón se hundió al oír que los pasos habían cesado tras encender la luz solo por un momento. Tragó saliva al pensar 2 veces lo que hizo. Los pasos que sonaban afuera aceleraron su caminar. Mike trazó su ruta mental y recorrió la oscuridad, chocando con algunos de los obstáculos, siendo brevemente golpeado por otros, haciendo más ruido tras caminar hacia la puerta. Mike agarrándose del marco de la puerta con su mano izquierda y salió corriendo lo más rápido que pudo hacia el comedor, pasando por el pasadizo. Lo que fuera que lo estaba acechando allá afuera, ahora lo estaba persiguiendo a sus talones. Los pasos se oían en un golpeteo metálico sobre el piso del linóleo del restaurante que le comía los oídos. Mike, tras cruzar el comedor y tropezando con algunas sillas, avistó la luz de la oficina. Entró al pasillo directo a esta, oyendo cómo los pasos metálicos se hacían más fuertes. Se giró agarrándose del marco de la entrada y presionó el botón de la puerta, haciendo que casi se le rompiera la muñeca al hacerlo con toda fuerza. Mike apagó la luz de la oficina, se escondió debajo del escritorio tapándose los oídos y cerrando los ojos con mucha fuerza, y aunque lo hiciera no podía dejar de oír los fuertes golpes que resonaban al otro lado de la puerta reforzada de la oficina de seguridad. Cada golpe que se oía hacía a Mike desear cada vez más poder terminar la noche e irse a casa, y tal vez enviarle una carta de renuncia al señor Raglan.